Cata. Bueno, primero que todo, desde la CGEX queremos introducir agradeciendo a las invitadas su disposición para estar presentes en esta instancia de encuentro y para tener esta conversación pendiente, desde los distintos espacios en los que estuvimos y estamos hoy en día. Destacar que allí se encuentran compañeras de las 4 zonas del país, Norte Grande, Chico, Centro Sur, y diferentes ciudades, así que será un panel bastante diverso en términos territoriales. En segundo lugar, nuestro objetivo es realizar un proceso de reflexión que integre lo que es nuestra memoria corta, nuestra memoria más reciente de lucha y organización feminista, a través de quienes en primera persona vimos el proceso feminista del mayo 2018, repensando este momento no solo con una intención de nostalgia, sino como ejercicio histórico para reflexionar en torno a los procesos políticos que se catalizan hasta el día de hoy en relación al mayo. Asimismo, queremos recordar el carácter transformador de las movilizaciones del Mayo feminista, que si bien partieron como un estallido que afirmaba la lucha por la educación no sexista, contra el acoso, contra el abuso y por la mejora de los protocolos universitarios, luego desborda y se transforma en una lucha por la educación feminista propiamente tal, en una disputa profunda de conciencias, de la tradición, del modelo y también de nuestras vidas. En esta línea vamos a destacar la coralidad de voces presentes en el Mayo y la reconstrucción de desde abajo de un poder político emanado desde las mismas comunidades. Es por esto que quisimos que este espacio fuera lo más similar a aquello. También recordar el carácter multitudinario y coordinado de la acción que tuvo este proceso, ya que pese a que nunca nos pusimos de acuerdo, se levantaron tomas y espacios de ocupación que fueron insubordinados históricos a lo largo de todo Chile, que contenían casi las mismas demandas, como si a través de una unión inconsciente nos hubiésemos puesto de acuerdo en qué demandar y en cómo hacerlo, bajo consignas que pasaron de denunciar las condiciones de opresión naturalizada, el patriarcado, la política masculinizada, e incluso nuestras propias prácticas cotidianas. También somos muy conscientes que este debe ser un espacio crítico, ya que el mayo no estuvo exento de quiebres y polémicas, en tanto fue una forma de pensar una política a otra, que interpeló muchas prácticas arraigadas y puso muchos espacios y sus lógicas tradicionales en tensión. Asimismo, queremos recoger el valor histórico de esta experiencia en primera persona. Esto nos parece clave, ya que si bien la reconstrucción política ha existido, ha sido eminentemente vehiculizada en la voz de académica, de expertas de las instituciones, o en paneles con una o dos voceras, en libros, que sin desmerecer el valor y el aporte crítico de estos, parecen no anclarse directamente con el compromiso de las bases que en sus cuerpos y voces sostuvieron estos procesos. Y un poco para terminar y darle el paso a las compañeras, esta instancia se hace relevante ya que vemos en la lucha del Mayo feminista la cosecha de una lucha histórica, una lucha que no está agotada, que se actualiza día a día y que además está más vigente que nunca, sobre todo en el presente momento donde la lucha es una lucha por la vida, por sobrevivir, por vivir con dignidad, entendiendo que las principales sostenedoras de la vida y de este sistema de despojo somos nosotras, las mujeres, y los cuerpos feminizados. Estos cuerpos hemos sido empleados en la presente crisis política, social y sanitaria como instrumento al servicio de la reproducción de las ganancias y del extractivismo, donde mercantilización y violencia de género caminan de la mano. Frente a esto, y en razón de la organización de este encuentro, nosotras creemos que desde los feminismos podemos dar una respuesta, pensando en la crisis desde lo comunitario y dándonos a la tarea de construir creativamente una vida diferente. Por eso muchas gracias a todos quienes están conectadas en este momento y a quienes verán este video por las redes sociales. Les dejo con mi compañera Alejandra. Gracias, Cote. Hola a todas, todos y todas quienes nos acompañan hoy desde sus casas. Mi nombre es Alejandra Carrasco, soy estudiante de cuarto año de Ciencia Política. Soy parte del equipo de Políticas Públicas de Fundación Basura y además soy la coordinadora externa de la CGEX-UC. Hoy voy a estar moderando esta primera dinámica del encuentro. A continuación les expondremos a nuestras invitadas frases y preguntas controversiales formuladas a partir de insumos teóricos académicos, entrevistas y declaraciones que han dado contenido al debate público en torno al movimiento feminista de los últimos años. La idea es que en este apartado ellas puedan levantar reflexiones críticas y plantear disensos o acuerdos respecto a la premisa que les vamos a presentar, pero también respecto a las reflexiones de sus compañeras. Ahora pasamos a la primera afirmación. Bueno, a partir de la masividad, visibilización y demandas del movimiento feminista, numerosas investigadoras se han interesado en estudiar el impacto de este movimiento social en las dimensiones orgánica, ideológica y política del movimiento estudiantil. En base a aquello, planteamos la siguiente afirmación para ser debatida.
El movimiento por una educación no sexista cimentó una transformación estructural radical del movimiento estudiantil. Ahora vamos a pasar a dar paso a nuestras invitadas. Pueden levantar la manito o hablar directamente si quieren, la que sea. ¿Puedo hablar nomás? Sí, la mando ¿Sí? Gracias. Bueno, hola, primero. Yo quisiera abordar un poco esta como frase, ¿no? Se me olvidó el concepto que hizo la Ale, para abordarlo un poco como desde un lugar donde conversamos, en un conversatorio que estuve de la FECH, hace como una semana igual. Yo no viví el 2011 porque era muy chica, estaba en octavo básico, pero el 2011 es reconocida internacionalmente como un momento muy importante dentro del movimiento estudiantil chileno. Y establece un poco también las bases junto al 2006 de cómo se estructura el movimiento estudiantil en Chile. Y ese día yo compartía con otras compañeras que sí vivieron el 2011 y me decían que ellas siempre les había llamado la atención durante esa movilización que nunca se discutió la educación que querían. Sabían que no querían una educación que no tuviera lucro, que el Estado se hiciera cargo, que era más o menos como temas de acceso, cómo se incorporaba en el sistema neoliberal, pero no lo que se quería, qué tipo de educación quería. Y creo que eso es la diferencia que marca el 2018 cuando se levanta la consigna de una educación no sexista. Estamos hablando de qué educación queremos. No queremos cualquiera, queremos una educación que es cierta, que cumpla con ciertos requisitos mínimos de seguridad, o sea, hablamos de clima, no hablamos ni siquiera solamente de lo que se enseña, sino de cuál es el clima en el que se enseña, y además le metemos teoría y decimos que también tiene que cumplir con ciertos requisitos, por ejemplo, bibliográficos, que te gusta tanto a la derecha decirlo siempre. Bueno, estaba entre nuestras demandas también, pero necesitábamos más que eso. Estábamos hablando de una profundidad que, de hecho, esa fue, no sé si lo conversaremos más adelante, pero fue uno de los conflictos a los que enfrentamos, y es que nadie entendía muy bien la profundidad de lo que exigíamos, que queríamos un cambio estructural en términos educativos, queríamos repensar la jerarquización de las universidades. O sea, esas cosas ellos nunca las comprendieron en profundidad. Entonces, creo que significa cuestionar al conjunto y en profundidad de la educación que no se había hecho ante los movimientos estudiantiles en Chile. Eso. Muchas gracias, Amanda. Invitamos a cualquiera de las otras compañeras que quiera ahora tomar la palabra. Hola a todos y todas y todes. Bueno, yo soy de la Universidad de Concepción y en torno a esta temática me gustaría reflexionar un poco que antes sí existían feministas. Antes del 2018 habían feministas y habían feministas integradas desde las distintas aristas de los movimientos sociales que vienen surgiendo de hace muchos años atrás, en donde sí se hablaba de educación no sexista. Sin embargo, existía una invisibilización tan grande a las compañeras que intentaban posicionar este tipo de temáticas dentro de las distintas asambleas o dentro de los distintos espacios de discusión y conversación universitarios o escolares o políticos en general. Y lo que viene un poco a ser el 2018, a mi parecer, y un poco con la reflexión que tuvimos durante muchos meses durante la toma, porque se nos comparó mucho con el movimiento del 2011, ¿no? El movimiento del 2011, pero de las mujeres. Y yo creo que lo que hace distinto este movimiento, lo que hace distinto el tema de la educación no sexista en cuanto a una transformación estructural de los movimientos estudiantiles, es el quiebre que se genera, siento yo, con la Confech. Al menos acá en Concepción, nosotros el día, estuve buscando, estuve haciendo la tarea, y el día 16 de mayo nosotros tuvimos una marcha después de 15 días de habernos tomado la Facultad de Educación y luego de manera seguida distintas facultades de la universidad, en donde el 16 de mayo la Confech llama a una marcha a nivel nacional
por una educación no sexista. Y yo no me acuerdo cómo habrá sido en otros lugares del país, como comentémoslo también, pero aquí en Concepción la marcha se inició en el centro con un lienzo que decía por una educación no sexista, en donde los hombres llevaban el lienzo. Y en ese momento, nosotras como mujeres organizadas, básicamente le robamos la vocería, le quitamos la vocería a la Confecha. Y ahí es donde se genera este quiebre, ¿no? Y eso es lo que genera una transformación estructural de lo que es hoy día el movimiento estudiantil, en donde las mujeres ya no se dejan acallar por estos hombres patriarcales que están en el poder y que básicamente siempre lo han estado. Muchas gracias, Sofía. Creo que Ámbar levantó la mano, si no, Paulina también la tiene levantada. Sí, había levantado la mano. Pues así, igual quería también como compartir la reflexión que tuve a propósito de como esta afirmación. Pues siento que es indudable que de alguna forma, posterior al mayo feminista, hay cuestiones que cambiaron dentro de como el movimiento estudiantil. Como relevar también lo que dice la compañera, no es que antes no existieran las feministas dentro del movimiento estudiantil, sino que quizás no estaba tan visibilizada. En relación a eso vemos como después del mayo empieza a como haber una mayor como exposición, visibilización de nosotras dentro del movimiento estudiantil, o sea, se adquiere un posicionamiento de la activista feminista en este sentido, como por ejemplo en las federaciones, las vocerías, en diferentes ámbitos. El mismo hecho, por ejemplo, de que aparece en la escena como potentemente la creación de las secretarías y vocalías de género, pues, se masifican, o sea, empiezan a estar no solamente dentro de los espacios universitarios, sino que también dentro de las instituciones como Centro de Formación Técnica, los DUOC, por ejemplo, creo que es un gran ejemplo. Cambia también, modifica la forma cómo se organiza el espacio de discusión y organización estudiantil. Sin embargo, creo que igual, a pesar de que hay una visibilización de la temática de género, como en términos de discusión y de espacio empezamos a posicionarnos, pero como mencionaba la compañera, en el caso de Confech, se sigue viendo como la educación no sexista como un eslogan, del cual pareciera que estuviera vaciado de contenido, como que no nos preocupamos, no nos hacemos cargo del eslogan que estamos tirando, y fue una discusión que varias veces se intentó como posicionar dentro de las plenarias del Confech, y eran totalmente acalladas, o incluso como se invisibilizaba el que se hubiera puesto en el tema. Entonces creo que hablar de que hubo un cambio radical y estructural del movimiento estudiantil, no sé qué tanto. Creo que lo que hubo ahí fue un empoderamiento de nosotras como activistas dentro del movimiento estudiantil. O sea, nos empezamos a visibilizar, nos hacemos como presentes, nos posicionamos. Creo que eso es inevitable, como también lo que decía la Amanda, o sea, hay como un planteamiento de qué es la educación que queremos, ¿cachai? Son cuestiones como importantes, pero insisto que creo que en los espacios más institucionalizados sigue existiendo una dinámica en donde no se le presta mucha como atención en la práctica a las demandas que hace el movimiento feminista y que se levantan con potencia durante el 2018. Muchas gracias, compañera. Le damos la palabra ahora a Paulina. Por temas de tiempo, esta va a ser la última palabra de esta frase. Así que Vierusa, que tiene su mano levantada, queda en primera prioridad si quieres para la siguiente. Dale, Paulina. Ya, como creo que una de las principales, y no sé si fue una transformación, sino que más bien creo que el movimiento del 2018 lo que hizo fue empezar a cuestionarnos la manera que hacíamos política en general, pero también la manera que se hacía la política estudiantil. Siento que la política estudiantil estaba cargada, por ejemplo, de como el patriarcado puro, eran organizaciones principalmente verticales, donde los espacios no eran completamente democráticos, donde las voces siempre eran masculinas. Entonces, desde el 2018 en adelante, nosotros nos empezamos a ese tipo de cosas, empezamos a cuestionarnos todo el sistema y se empiezan a crear otros espacios como paralelo a las federaciones, paralelo a todo esto,
como estos espacios formales que sí tomaban estas temáticas y sí las relevaban, que como son las secretarías, la mayoría como de las universidades, y estos también funcionaban de manera distinta, funcionaban, en su mayoría trataban de ser horizontal, las vocerías rotatorias, y una manera de hacer política que era muy distinta a la que estábamos muy acostumbrados, o se estaba muy acostumbrado como en términos de federación, con FEC, con un presidente, vicepresidente, secretario. Entonces, aquí eso es lo que da tal vez el 2018 a como los movimientos estudiantiles en general, que ese cambio, ese cuestionamiento a cómo estábamos haciendo las cosas. Eso. Muchas gracias a todas las compas que participaron durante esta afirmación. Ahí vamos a hacer una síntesis al final que tenga que ver con todas las opiniones que se han vertido. Ahora vamos a pasar a la siguiente para no perder tiempo. El contexto del auge de las movilizaciones feministas a escala global ha ido acompañado también de una progresiva integración institucional de una perspectiva de género en ciertas temáticas. En política pública, la integración de ese abordaje pluralista es denominado transversalización del género. Sin embargo, hay quienes desconfían de este proceso de cambio organizacional por sus efectos sobre los movimientos sociales. En base a aquello, abrimos el siguiente debate. La institucionalización de las demandas de género en universidades tornó procesable al movimiento feminista autónomo. Abrimos las palabras para que reflexionen, demuestren sus acuerdos o sus disensos con respecto a las premisas. Se abren las palabras nuevamente. Vierusa tiene la prioridad ya que no pudo hablar en la afirmación pasada. Amanda también tiene su mano levantada. Así que cuando quieran, chiquillos. No, darle la palabra, que igual como que tenía la idea de la otra pregunta. Yo en verdad en esta pregunta, bueno, voy a hablar igual. Yo en esta pregunta creo que el movimiento feminista es independiente, o sea, como que existe de antes. Y es independiente de las universidades, que desde las universidades haya nacido, tornó como esta posibilidad de abrirlo institucionalmente. En el caso de la Universidad de La Serena se armó un protocolo que está regido bajo artículos y normas, bueno, leyes, bajo las leyes nacionales también. Entonces automáticamente pasa a ser, ¿cómo se llama? Como que la institución se hace cargo de las demandas de género, pero por un tema de que hay que pasar por un proceso judicial en este caso. Pero aún así yo encuentro que las demandas que emergieron a nivel nacional, esas son independientes. Cada universidad tenía sus propias demandas, sus propios problemas internos, y que si lo mirábamos a gran escala, coincidían tanto dentro de la universidad como fuera de la universidad. Muchas gracias, compa, por tu intervención. Amanda y Alondra levantaron la mano. Le vamos a dar la prioridad a Alondra porque no habló en la frase pasada, así que dale algo. Ya, hoy yo no había hablado, así que igual aprovecho de agradecer la instancia a las chiquillas de la CEGEX que se pasaron por esta invitación y como hacer este espacio muy necesario. Sobre la pregunta, yo creo, y también lo comentaban las chiquillas no sé si fue la Paulina o la Amanda, pero que sí muchas demandas no se lograban entender porque también yo creo que, y no sé si era que no se lograran entender, pero que sí significaban un reordenamiento del poder que no estaban dispuestas a hacer las instituciones. Entonces era imposible que se institucionalizaran las demandas de género porque iban más allá de cada institución, iban más allá como de cambiar un currículum, iban a desmontar estos espacios. Entonces, sí, lo que sí creo que hubo, y que no fue que fuera procesable, porque yo creo que
no es que se hayan procesado, no se procesó el movimiento feminista. Sí creo que en ese momento, ya en septiembre, agosto, sí, como lógicamente muchas nos agotamos, lógicamente muchas universidades usaron como elementos de persecución, represión, apaciguamiento también del mismo movimiento, aunque después igual vemos que se retoma, pero no, creo que no fue procesable como movimiento como tal, porque también era autónomo. Entonces, y eso como desglosa varias cosas, porque primero, ¿por qué no es procesable? Primero porque después, al año siguiente, en 2019, vemos un 8 de marzo, pero así, que revienta todo lo esperado. Entonces, ahí evidentemente habían como la semilla se había plantado. Creo que sí estoy de acuerdo con que anteriormente también se había plantado y que de hecho todas estas demandas feministas surgen de mucho antes, pero también creo que el 2019 vemos un 8 de marzo masivísimo, también por este estallido en las universidades sobre el movimiento feminista, y después lo vemos también como en el estallido social, la ola feminista no solamente inunda las universidades, sino que los barrios, las diferentes comunas también. Entonces, creo que por eso no fue procesable, y además hay otra cosa como propia de la organización del movimiento, que ahí como tampoco fue ni procesable ni respondía, porque tampoco era un movimiento, no era una organización que estuviese como súper coordinado, y que en el fondo antes con el Confeche era más fácil para las autoridades porque podían negociar, y así iban como activando o desactivando el movimiento. Aquí era cada universidad tenía como la tarea de negociar con sus estudiantes, y hacer ese trabajo como más parcelado. Y obviamente allí hay experiencias muy diferentes en todas las universidades, pues pero en general sí se ve que hay mucha represión, sobre todo de los institutos, o donde espacios que no estaban acostumbrados como a organizarse y que no eran como tan el foco, pero que sí mostraron procesos de movilización importantes, como incluso por primera vez dentro de los espacios educativos. Eso. Muchas gracias, Alo, por la intervención. La Ámbar no puede levantar la manito aquí en Zoom, pero le voy a dar la palabra porque me la pidió por interno, y luego viene Amanda y Sofía. Sí. Sí, pucha, yo igual creo que, no sé si hablaría de como de que se tornó procesable el movimiento feminista, pero sí creo que hubo una suerte de, como coaptaron en las demandas del movimiento feminista a las universidades, po, en el sentido de que estoy de acuerdo con que todas las experiencias pueden haber sido diferentes, porque esto se trabajó como a manera como las universidades con las mesas negociadoras. Puedo hablar desde mi experiencia, y en la UDP pasó mucho que posterior a las movilizaciones, recuerdo como titulares hablando sobre que la UDP incluía como un departamento de género, que tenía una normativa de prevención y sanción, ¿cachai? De acoso, ¿cachai? Violencia de género, ¿cachai? Todas estas cosas fueron usadas como eslogan para que la UDP después como atrayera matrículas, po. Entonces creo que igual, si bien no sé si hubo un debilitamiento como del movimiento posterior como a la aprobación del petitorio del 2018, sí creo que las universidades como utilizaron la creación de estos espacios, como la atención de estas demandas que habíamos levantado durante las movilizaciones, para hacerse un eslogan, pues, ¿cachai? Para proyectar como la imagen de, como, al menos desde la UDP, insisto, como una universidad súper progresista, ¿cachai? Y que se hace cargo y atiende estas temáticas, cuando en realidad dentro de la comunidad educativa hemos hecho un sinfín de como señalamientos a cuestiones que podrían ser mejoradas de la normativa, o incluso el hecho de que el departamento de género estuvo durante un año siendo atendido por una persona. Entonces creo que igual
insisto, si bien no sé si tanto impacto tuvo como en la organización dentro, como no decayó mayoritariamente la organización feminista dentro de los espacios universitarios, sí se utilizaron estas demandas como del movimiento para hacerse un eslogan las universidades, po. Y eso no hay que desconocerlo tampoco, porque también fue una suerte de como, muy en una lógica capitalista, ¿cachai? Como dais vuelta como el discurso para hacer utilización del mismo. Muchas gracias, Ámbar, por esa intervención. Ahora vamos con las últimas dos palabras, Amanda y luego Sofía. Dale, Amanda. Lo mío igual es cortito porque creo que la Alondra se explayó muy precisamente. Sí, yo creo que igual hay algunas cosas con respecto a la frase que hay que tener ojo, y aquí habla del movimiento feminista autónomo, que en el fondo es esta separación entre institucionalistas, autónomas, y creo que es justamente un poco como mencionaba Ámbar, es la idea que quieren levantar, o sea, quieren hacernos creer que en el fondo esto quedó listo, así como que ya ganamos todo lo que teníamos que ganar y que ellos lograron hacerse cargo de lo que nosotros estábamos exigiendo, pero como decía la Londra, es que ellos nunca entendieron lo que nosotros estábamos exigiendo. Nosotras igual también nos fuimos un poco en volada y exigimos así como la caída del patriarcado, entonces claramente no estaba en sus manos hacerse cargo de esto, porque los sectores más radicales del movimiento feminista del 2018, porque, a ver, es que yo creo que es muy importante tener claro que es un espectro muy grande y que por lo tanto probablemente hay gente que quedó satisfecha o que quedó contenta con lo que se logró, mientras vemos otros extremos que no y que creemos que tenemos que llegar a una revolución para poder lograrlo, pero en el fondo es tener claro que como cualquier movimiento político, las utopías están como dice nuestro querido Galeano, se están moviendo también porque nosotros también nos estamos moviendo. Entonces, al menos para mí, desde mi perspectiva política, no es posible que jamás ninguna institución logre hacer procesable o logre hacerse cargo de demandas de un movimiento feminista autónomo. O sea que estamos exigiendo cambios en las bases y en las estructuras. Así que a no ser que haya caído el neoliberalismo y no me enteré, esto es imposible. Eso. Muchas gracias, Amanda. Vamos con la última palabra, Sofía. Sí, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho, pero me pasa que cuando nosotras bajamos la toma, nosotras que bajamos la toma básicamente igual fue como una medida de presión, ¿no? Nos doblaron la mano y nos dijeron, bueno, quieren esto, hagan esto otro y se lo concedemos. Nuestra universidad no tenía un protocolo de género, no tenía una dirección de género. Si algún profesor o alguien que estuviese en la universidad te abusaba, te violaba, te maltrataba, te toqueteaba, etcétera, etcétera, no podías hacer nada. Y no había ninguna norma ni nada que te amparase. Al respecto, hoy día como titulada y ya como de haber salido de la universidad, veo un poco para atrás esta situación y digo, si ganamos algo, no lo ganamos todo, ganamos un 0,5% de todo lo que podríamos haber ganado, pero sí ganamos algo. En ese sentido, para nosotras desde la Universidad de Concepción, el haber ganado una dirección de género en donde sabemos hoy día que tanto profesores, profesoras, funcionarias administrativas, etcétera, etcétera, hoy día están amparadas por una dirección de género que está conformada solamente por mujeres, con mujeres abogadas, con mujeres psicólogas, con mujeres directoras, con mujeres que hacen el peritaje en relación a las demandas que se realizan. Para mí, al menos hoy día, desde afuera, es una ganada. Sin embargo, creo que la institucionalización del movimiento feminista autónomo es netamente un aprovechamiento político por parte de quien lo tome, de la izquierda, de la derecha, del centro, de la universidad, de los movimientos de la Confech, de
de donde sea, es un aprovechamiento político si es tomado desde un hombre. Porque yo en eso sí soy un poco más radical y creo que un hombre nunca va a lograr entender la violencia a la cual vive una mujer en todos los ámbitos, por ende que una organización masculina y masculinizada y patriarcalizada venga y agarre este eslogan, como quieras decirle, y lo haga propio e intente luchar a favor de eso, para mí personalmente es un aprovechamiento político. Sin embargo, siento que se visibilizó una parte y que las universidades y las instituciones en ese tiempo, no creo que ahora, pero en ese tiempo, sirvieron como plataforma para poder mostrarle a la gente qué era lo que estaba pasando con las mujeres en general. No solamente dentro de las instituciones, sino con las mujeres en general. Pero no me gustan las instituciones. Es un sentimientos encontrados ahí, no sé qué opinan. Estamos en la misma, yo creo. Muchas gracias a todas las compañeras que están dándole contenido a este debate, que están, digamos, motivadas en cada palabra con respecto a las reflexiones sobre las frases. Vamos a ir con la siguiente. Bueno, la ola de manifestaciones feministas de mayo de 2018 acapararon amplia visibilidad y presencia en la opinión pública y en los medios tradicionales de comunicación masiva por el despliegue de una articulación estudiantil nacional que durante los años previos se creía una masa inactiva o despolitizada. Frente a esto planteamos la siguiente frase de debate. Mayo feminista, ¿la última manifestación de articulación política en los espacios universitarios? Se abren las palabras nuevamente para quien quiera tomarla. Vierusa tiene la manito levantada, así que dale nomás, compañero. A ver. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ya. Dale. Hoy no sé qué le pasó. Yo creo que así como la última, hablando cronológicamente, claro, fue la última. En mayo se vio un movimiento bastante grande, pero a mí personalmente encuentro que es como la primera, como primeras veces que nos podemos levantar y abanderarse, ¿por qué no?, del feminismo. Yo igual vengo participando en las movilizaciones del 2006, la Revolución Pingüina. Me escapaba del colegio para poder ir. El 2011 también estuve súper activa y yo igual estaba recién entrando a la universidad, entonces yo veía a mis compañeros y todos tenían como sus banderas de lucha, pero no sé, siempre estuvo esa jerarquización, esa de tomarse los cargos, de las riñas internas. Y en la toma en que participé, la del 2018, por primera vez participé en algo en que realmente me sentí cómoda, que fue fuera como dejando de lado la institución, siendo consciente que igual estábamos dentro de una institución, pero de que era horizontal, que estábamos todas levantándonos con el mismo fin. Entonces tampoco se tomó, al menos en la universidad en que estoy de La Serena, no hubo ni vocera, ni presidenta, ni quien llevaba la batuta, todos éramos iguales, todas estábamos en una mesa horizontal y les costó mucho entender eso a las personas con las que negociamos, de hecho. Entonces, desde ahí empezó a tornarse este movimiento que primero fuimos súper discriminadas. De hecho, cuando se levantó la toma, muchas de nuestras compañeras, las que tuvimos hasta el final, sufrimos discriminación muy frecuente y aislamiento incluso. Y al pasar el tiempo, el 2019, cuando llegó el mayo, empezamos a ver que más mujeres se levantaban de la misma universidad, y no solo mujeres, sino que también funcionarias, directivas,
y nos llamó la atención, fue muy, no sé, gratificante saber que había más personas. Y, por ejemplo, siempre en Serena, como Serena chicos, siempre nos veíamos las mismas, las de la universidad, otras agrupaciones feministas, nos veíamos todas las mismas caras. Y para el 2019 vimos tanta gente y fue tan hermoso para todas las agrupaciones feministas de La Serena, las mismas caras, estábamos todas así, pero ya máxima de felicidad, porque vimos que eran demasiadas. Y para este marzo, el 8 de marzo, nos juntamos todas las agrupaciones feministas de La Serena, las que estamos activas, y llegó, pero una cantidad impresionante de mujeres que ya era, no sé, masividad, era muy masivo, y por eso yo encuentro que no fue como la última, siento que esta es como la primera en que ya hay muchas mujeres, independiente el partido político en el que lleven, independiente la bandera, si es que creen en la institución o no, están dentro del movimiento. Que pudimos sembrar la semilla para que hoy en día millones de mujeres se levanten y que vean que la violencia sistemática que tenemos es transversal, o sea, todas en algún punto lo vivimos. Entonces, eso es como lo que yo siento, que dice que es la última manifestación de articulación política de los espacios universitarios. No, no sé, yo creo que marcó no sé si la última ni la primera, pero es como que marcó, hizo un quiebre, quizás, una nueva forma, como decían las compañeras también, una nueva forma de llevar la política, de llevar, ¿cómo se llama esto? Este sistema. Eso. Muchas gracias, compa. Le damos la palabra ahora a Natalia, que tiene prioridad porque no había hablado en las frases pasadas de esta sección. Así que dale, Natalia. Hola compañeras, no sé si me escuchan bien. Creo que acá el internet está muy malo, pero... Sí, se escucha bien. Ah, ya bien. Mira, respecto al tema del mayo feminista, yo creo que, como también lo decían las compañeras, esto fue como un quiebre de paradigma, ya como que las mujeres y los movimientos feministas no aguantaron más y reventaron. Y en el único espacio donde reventaron, fue dentro de los espacios universitarios. Sin embargo, la articulación política de los movimientos feministas, de las organizaciones feministas, son muy diferentes a las articulaciones políticas que están comúnmente acostumbrados a ver todo y todas dentro de las universidades. Entonces también yo creo que eso fue como también decía la compañera anteriormente, fue fue el quiebre tanto para la estructura de la universidad como para los mismos estudiantes de las casas de estudios. Por ejemplo, hacer una mesa plana, tener, no sé, el tema de un apoyo mutuo, hablar de apoyo mutuo dentro de una discusión de temas tan complicados como la sororidad, que también hay que verla como con altura de mira, conceptualizarla, verla desde un punto crítico, también desde el trato como con respeto de la otra persona, que dentro de los espacios políticos de la universidad no se dan. Po. Yo ya estoy titulada y todo, pero, por ejemplo, nosotros en el 2018, cuando reventó todo esto en la U, fue desde la Secretaría de Género que estaba en la universidad, y nosotros como federación en ese tiempo, que éramos 3 mujeres a la cabeza, así por decirlo desde lo más coloquial, fue súper chocante para todos, po. Hasta para nosotras, porque en el fondo era como, había un grupo reducido, pero había que decía así, no, es que estas son demandas de las locas, de la aquí, la allá, pero en el fondo eran demandas que eran justas, po. Si tú las veas hoy en día, está el nombre social, está el departamento de género, está el tema de las denuncias, y todo eso se logró gracias a una articulación diferente, a hacer política diferente, desde un punto de vista feminista, y que antes no estaba considerado dentro de los espacios universitarios o que era invisibilizado.
creo que es como eso, que esta no es la última manifestación, sino que fue el comienzo de una seguidilla y que hoy esta manifestación y este mayo feminista se tiene que transformar en un año feminista, en una vida feminista y que salga de los espacios universitarios y salga a las poblaciones, a la comunidad. Eso. Muchas gracias, Nati, muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Amanda Mitrovich, que tenía la manito levantada, y aprovecho de saludar a nuestra última invitada que se metió al Zoom, que es Danae Borax, así que luego ella se va a estar presentando y saludándolos a todos, todas y todas. Así que dale, Amanda. No, la Nati siempre muy precisa y concreta dijo todo lo que quería decir. Así que dale la palabra a la Silvi que no ha hablado y que quiere hablar. Gracias. Ya, dale, Silvi. Ya, hola cabras. Me sumo a la última compa que habló con decir que para mí tampoco esta es como la última manifestación así como en grande de un feminismo que nació, que se hizo desde las instituciones universitarias, porque yo estoy en Duoc ahora, ¿ya? Y ese mayo feminista fue súper importante, principalmente el 2018 fue súper importante para mí y para Duoc también, porque en el 2018 creé la CGDUC, que es la Secretaría de Género del Duoc, y antes no existía nada. Las instituciones, o sea, más que nada los IP, son bien diferentes a la universidad en ese sentido, porque las IP generalmente no tienen ni siquiera un centro de alumnos ni nada. Los alumnos no piensan en política, no se meten en esas cosas, entonces es súper difícil que los mismos alumnos se manifiesten y empiecen a articular espacios y todo eso. Y este mayo hizo que muchas más compas se unieran a nosotras y empezaran a moverse dentro de la institución, a pedir demandas que estaban desde hace muchos años, no solamente desde este año o desde el 2018, sino que siempre ha pasado, como acoso sexual, abuso de poder. Nos llegaron muchas denuncias y desde este mayo fue que el Duoc como que nos empezó a tener como cierto miedo, porque no quería que nosotros como estudiantes nos levantáramos como pasó en otra universidad en ese tiempo. Y ahí recién como que la institución se dio cuenta de que algo se estaba generando en el Duoc, algo potente, y que ya tenían que hacer caso en nuestras denuncias, en nuestras demandas, y hacer algo. Entonces, para mí, de verdad que el mayo feminista y el 2018 en sí, en verdad, porque esto empezó para nosotros en abril. Fue bastante importante, porque desde ahí que empezamos nosotros a hacer cosas dentro de la institución, si bien aquí nos dividimos por sede, y yo estoy en la de San Carlos de Apoquindo, por lo que estudio, en los otros Duoc también se empezaron a levantar como espacios, no secretarías, pero sí espacios, que al final tuvimos la oportunidad de conectarnos con ellos y todo. Pero esto quiere decir que aquí se dio la oportunidad de que los institutos se levantaran también, cosa que no pasó, por ejemplo, en el 2011 con el Confech y todo eso. Entonces, sí, para nosotros, como institución, fue como el gran show que logramos y que todavía estamos, porque como CGTUC todavía seguimos y nada, pues, esto para nosotros fue el comienzo nomás. Así que eso.